Bueno, bienvenidos. Se siguen conectando más personas. Le damos la bienvenida en nombre de todo Estudio Kaplan. Mi nombre es Sabrina Cabeza, integro el equipo de Estudio Kaplan y les doy la bienvenida en nombre de todo el equipo, de todo el staff. ¿Sí? Estamos nuevamente en un webinar. Nos convoca el nuevo régimen de promoción de inversiones, las últimas novedades que han salido respecto a este tema. Como siempre explicamos, vamos a dar la exposición, vamos a permitir que los expositores desarrollen el tema y al final vamos a dar espacio para las preguntas que les van a poder realizar a través del chat. ¿Sí? Presento a los expositores. Tenemos al contador Jorge Valdés, que es contador público por la Universidad de la República, tiene un MBA por la Universidad de Montevideo y un posgrado tributario por la UPUDAL. Se ha desempeñado como auditor externo e interno en importantes firmas nacionales e internacionales y es integrante del Departamento de Consultoría e Impuestos de Estudio Kaplan. Por otro lado tenemos la contadora Magali Piastri, ¿sí? Que es contadora pública por la Universidad de la República, tiene una maestría y especialización en tributaria, en opción Fiscalidad Internacional. Se ha desempeñado en los últimos 12 años en el área tributaria y es integrante también del Departamento de Consultoría e Impuestos de Estudio Kaplan. Magali va a iniciar la exposición y la segunda parte la va a dar el contador Jorge Valdés. Alfredo, te doy pie a ti para que puedas dar una introducción, digamos, al tema, ¿te parece? Con todo gusto. Buenos días a todos. Repito los conceptos de Sabrina, digamos, es un gusto tenerlos en este webinar. ¿Podés correr, Sabrina, la primera lámina? Bueno, esto es sobre la presentación de ellos que ya lo... Digo los comentarios iniciales. Ahí está. Ahí está. Perfecto. En este caso, en esta exposición, simplemente voy a hacer unos comentarios iniciales y las conclusiones, con lo cual, digamos, el peso, digamos, y la apuesta es al valor agregado que van a aportar Magalí y Jorge. Yo creo que en este contexto internacional, en este mundo del COVID-19, el gobierno uruguayo ha ido haciendo una apuesta, más allá de cómo ha enfocado el tema sanitario, a un círculo virtuoso de apostar a la inversión y al trabajo. De alguna forma, los decretos de vivienda de interés social, vivienda promovida y megaproyectos apuntaron a generar pilares de generar inversiones y generar puestos de empleo. Nosotros en la última edición de la revista semestral del estudio, cuando hablábamos de los decretos BIS, hablábamos volviendo al 2007, volviendo al 2011, que era la fecha de la creación de la Ley de Vivienda Social. En este caso, la charla esta se debería llamar Volviendo al 2007, decreto 455/07, que provocaron un impacto en su momento muy importante en la presentación de proyectos de inversión. Igual que con los decretos BIS y megaproyectos, se permite un periodo ventana, llamémosle así, de acogerse al nuevo régimen para proyectos ya presentados y aún no aprobados a partir de mayo del 2020. Magalí va a hablar fundamentalmente de la parte de decreto, Jorge Valdés de la instrumentación y circulares. Y contabilidad para no contadores tiene que ver, digamos, con algún curso que se ha dictado en el Colegio de Contadores de contabilidad para empresarios. Y yo diría que acá estamos haciendo una charla dirigida de proyectos de inversión para empresarios, para tomadores de decisiones, no necesariamente contadores, bienvenidos los contadores también, pero estamos tratando de darle al que tome las decisiones una serie de elementos para pensar. De alguna forma, cada proyecto de inversión tiene que ser un traje a medida, analizar bien cuál es la mejor forma de presentarlo
sea por la matriz general, en base a qué indicadores, sea en base a la matriz simplificada, ver desde cuándo computamos las inversiones, que depende de la fecha de balance, etcétera, etcétera, etcétera. Y un tema muy importante, que no es nuevo, pero que vale la pena recalcarlo, que el porcentaje de exoneración de rentas es para la empresa en su conjunto, no solamente para el proyecto. Con lo cual, más allá de los años de aprovechamiento del proyecto, al poder aprovechar el 90% con el IRRAE, en cada año, una empresa que hoy es muy rentable hace un proyecto y a lo mejor lo amortiza prácticamente en cortísimo plazo, con lo cual mejora el apalancamiento y la rentabilidad. Dicho sea esto, como presentación, dejo a Magalí, digamos, que ha preparado, digamos, un poco más que yo los temas para dictar ahora. Y posteriormente a Jorge. Muy bien. Bueno, buenos días. Sabri, ¿te animás a correr la transparencia para comenzar? Bueno, como ya hicieron la introducción, tanto Sabrina como Alfredo, bueno, vamos a ir un poco más a lo concreto, al tema que nos convoca hoy, que es el nuevo régimen de promoción de inversiones, la actualización en función del nuevo decreto que salió hace una semana y media aproximadamente. Y un poquito de historia respecto a este tema es que el marco normativo es la ley 6.906, que es, como sabrán, una ley de interés nacional, que lo que hace es promover las inversiones, ¿sí? Y aplica tanto para inversiones de extranjeros como nacionales, todas las inversiones que se realicen en nuestro país. Lo importante, luego, ahora que viene, son los decretos reglamentarios, que como decía Kaplan, estos decretos aplican a todas las actividades, no específicamente a vivienda promovida, o megaproyectos, o garage, o hoteles. Esto aplica a toda la actividad de la empresa, ¿sí? Es decir, que si presenta un proyecto de estas características, puede absorber todas las rentas, ¿sí? Haciendo un poco de historia también, el decreto, como decía Alfredo, el 455 del 2007 fue el primero. Después tenemos el 2012 que empezó a restringir un poquito más, y el 143 del 2018 que restringió un poquito más todo el tema de cómo computar, cómo ingresar y los beneficios que da. Ahora el 268 del 2020 es un poquito más, es bastante más generoso, de alguna forma. ¿Seguimos? Bien. Bueno, los decretos reglamentarios para actividades específicas son el 175, el 404, que esto refiere básicamente a hoteles, el 355 y 129, que refiere a viviendas promovidas, que es importante destacar que estos decretos exoneran solamente la renta de esa actividad, no de toda la empresa, como decíamos que sí aplica el decreto 455 viejo, 268 hoy en día. El 110 de parking y el 329 y 138 al día de hoy de proyectos de gran dimensión económica. Muy bien. Ahora, en lo que refiere al nuevo decreto, tenemos el 268 y COMAP ya emitió los criterios básicos generales de funcionamiento y algunas otras normativas, como son los anexos y una circular, que refiere básicamente a cómo funciona o cómo se debe implementar este decreto y los beneficios, ¿sí? Como repaso de todos los beneficios que tenemos, recordemos que tenemos impuesto al patrimonio, ¿sí? Que las inversiones que realicemos en bienes muebles van a estar exoneradas por toda su vida útil. Los bienes inmuebles, en las obras civiles, las obras que se realicen, van a estar exoneradas por 8 años de Montevideo y 10 años en el interior del país. En el impuesto al valor agregado están exoneradas las adquisiciones en plaza de materiales y servicios destinados a la obra civil. Y lo novedoso del decreto 268 es que también agrega la devolución de IVA sobre bienes muebles. Recuerden que este IVA lo pedimos por el régimen de exportadores, es decir, que hay que hacer un trámite en el ministerio correspondiente y luego se solicita en DGI el certificado de crédito para pagar a sus proveedores. Esto es importante siempre, el IVA, porque puede generar un ahorro financiero o económico en función de la actividad que la empresa realice. Luego Kaplan les va a comentar un poco más. ¿Continuamos?
Otro de los beneficios son las tasas y tributos en la importación. Los bienes muebles de activo fijo, materiales y demás, están todos exonerados de los impuestos en la tributación, siempre y cuando sean declarados no competitivos con la industria nacional. Es decir, que si en Uruguay tenemos ese mismo bien, no me van a dar la exoneración, ¿sí? En lo que respecta al impuesto a la renta, el IRAE, el nuevo decreto exonera hasta el 90% del impuesto del ejercicio. Con el decreto anterior, el 143 de 2018, exoneraban hasta el 60% del impuesto para las empresas en marcha u 80% para las empresas nuevas. Esto es una ventaja bastante importante. En cuanto a las inversiones, ¿qué inversiones puedo considerar cuando presento un proyecto de inversión? ¿Sí? El decreto 143 anterior nos permitía tomar hasta 6 meses para atrás las inversiones realizadas desde el momento que presento el proyecto, 6 meses para atrás. El nuevo decreto nos permite tomar todo el ejercicio, si tengo fecha de balance, por ejemplo, 31 de diciembre, y presento un proyecto de inversión hoy, 14 de octubre, puedo tomar todas las inversiones del año, desde el 1 de enero a la fecha. ¿Ah? O si cierro balance 31 de diciembre y presento el proyecto el 15 de marzo, me da la opción de ir hasta 6 meses para atrás. ¿Sí? Es un tema ahí, del momento que lo presento, que me conviene más. Esa opción del contribuyente lo que más le convenga. ¿Ah? El decreto 143 solamente permitía ir hasta 6 meses para atrás. Luego, otra cosa importante que cambió es que el cronograma de inversiones es hasta 10 años. En el decreto anterior era hasta 5 años y se podía prorrogar en la medida que presentemos una nota con los fundamentos sustentables que ameriten ese corrimiento. Ahora directamente ya nos dan 10 años para también evitar un poco las prórrogas, y una limitante que había antes era que podías pedir prórroga siempre y cuando no se haya vencido el cronograma vigente. Si se vencía el cronograma ya no podías no podías pedir ninguna prórroga. Ahora ya directamente tenés 10 años para realizar toda la inversión. Respecto al tope de inversiones, al inicio cuando presentamos el proyecto, ahora no hay más tope, ¿sí? En el decreto anterior había un tope hasta el 20% de la inversión. Es decir, que si yo presentaba un proyecto por $100.000, lo máximo que podía considerar para atrás, era $20.000. Ahora, con el nuevo régimen puedo ingresar toda la inversión que haya realizado, siempre y cuando respete el tiempo de los 6 o todo el año desde que presento el proyecto, ¿sí? En cuanto a los alquileres, cuando tenemos mejoras en inmuebles arrendados, podemos presentar proyectos en estos tipos de inmuebles, siempre y cuando nos quede un contrato remanente de 3 años de alquiler. Antes era 5, entonces nos exigía sí o sí mantener un contrato de 5 años. Ahora con un plazo remanente de 3 ya es suficiente para poder obtener los beneficios de Comar. Bueno, ahora en cuanto a cómo obtengo los beneficios, los otros decretos que mencionamos que eran para actividades específicas, en general no te exige el cumplimiento de indicadores. Este decreto 268 y los anteriores, sí o sí obligan al contribuyente, a la empresa, a comprometerse en cumplir determinados indicadores para que te ordenen el beneficio. Es decir, tengo que contratar empleo, por ejemplo, para que me exoneren de renta, ¿sí? También para usar los otros impuestos, el impuesto de patrimonio, el IVA y la exoneración a los impuestos de importación. ¿Tá? Sobre este tema va a hablar Jorge, que les va a desarrollar en la segunda parte de la presentación, pero es importante que sepan que estos indicadores son importantes a los efectos de presentar el proyecto, y tengo que sí o sí cumplir con ellos al menos 3 años en todo el cronograma de inversiones, ¿sí? El proyecto va a ser evaluado por matriz general, en este caso va a ser como una especie de mix de todos los indicadores que me comprometa a realizar, o un régimen simplificado que es solamente con el indicador de empleo. El régimen simplificado está atado a un monto de inversión y en función de eso la cantidad de empleo para poder calificar.
Esto también lo van a ver en la segunda parte con Jorge. En cuanto al margen de tolerancia y el cumplimiento de estos indicadores, como les comentaba, el decreto les exige 3 años de cumplimiento de los indicadores durante el cronograma. Es decir, que antes eran 5 años, sí o sí que tenía que cumplir con el indicador de empleo. Si tenía que contratar 10 empleos, tenía que mantener 10 empleos durante esos 5 años. Ahora puedo cumplirlo solamente en 3 años. Con que cumpla 3 ya es suficiente, ¿sí? A su vez, lo que me permite la nueva normativa es que puedo correr el cronograma de cumplimiento de indicadores. En vez de empezar en el año 1, puedo empezar en el año 2. ¿Sí? Eso es algo bueno. Hoy en día, con todo el tema de la pandemia, capaz que podemos demorar un poquito más en cumplir el mínimo. Entonces, lo que hago es, corro el año 1 de cómputo del indicador. En cuanto al margen de tolerancia, ¿qué pasa? Llegado al final del periodo del cumplimiento de los indicadores, si no llegué al puntaje comprometido, puedo desviarme hasta un 20% de lo comprometido e igualmente sigo obteniendo los beneficios. Antes era hasta un 10%, ahora es un poco más es decir, que si me comprometí a contratar 10 empleados y al final del periodo tengo 6, me mantengo en el régimen y puedo seguir usando los beneficios perfectamente. Repuntuación, ¿qué pasa? En el caso de repuntuación, si he llegado al final del periodo, de los 5 años, veo que tengo más puntaje, contraté en vez de 10, contraté 15 personas, obtendría un mayor porcentaje de exoneración. ¿Qué hago? Bueno, me presento al cierre de los 5 años y pido un puntaje mayor. Luego, en ese caso, me van a dar más beneficio de IRAE, por lo tanto, puedo reliquidar y obtener un mayor beneficio, ¿sí? Puedo retirar para atrás y hacer uso del beneficio como correspondería. En cuanto al impuesto a la renta, la exoneración, esto acá es importante porque hay varios cambios, ¿sí? Recordemos que todos los indicadores se van a meter en una matriz y de ahí va a surgir un porcentaje de exoneración que es sobre la inversión. El mínimo es 30%, antes era un 20%. ¿Tá? Después, otro mínimo que cambió fue que antes tenía como mínimo 3 años para usar la exoneración de IRAE. Ahora tengo 4 años. Esto es importante porque capaz que comienzo un proyecto, obtengo una ganancia chiquita y ya empecé a computar el año 1. Y en 2 años más ya se me termina de usar, ya de computar, entonces ya no podría usar más y puede que la inversión la realice y me quede algo de beneficio para seguir utilizando. Entonces, al ser un año más, tengo un año más de margen para poder utilizar el beneficio y ser eficiente. Una cosa importante es que se puede suspender el plazo hasta 2 años, ¿sí? Para usar el beneficio, puede ser consecutivo o no, ¿sí? O sea, yo si en un año digo, bueno, no me conviene usar este año el beneficio, lo puedo suspender hasta 1 o 2 años. Puedo hacer 2 años seguidos o puedo esperar el año que más me convenga. ¿Tá? Y después la exoneración es hasta el 90% del impuesto, ¿tá? Eso es importante. Y otra cosa importante es que respecto al decreto anterior, es que nos permiten computar hasta el 100% de la inversión realizada. En el decreto anterior tenía que, por ejemplo, si me dan un 40% de exoneración, tenía que la exoneración de año podía ser más que el 40% de la inversión. Ahora puedo usar el 100% de la inversión. ¿Sí? O sea, no tengo ese tope, entonces, siempre y cuando tenga inversiones para realizar a futuro. ¿Sí? Sí. O sea, voy en un 20% de la inversión realizada, puedo usar la exoneración de IRAE hasta el 20%, no hay problema. No sé si se entendió esa parte, cualquier cosa me lo preguntan y lo vemos. ¿Continuamos? ¿No más? Bueno, después lo que ha surgido últimamente son incentivos para las inversiones, ¿sí? Uno atrás abrí. Que es que las inversiones realizadas entre el 1 de abril del 2020 y el 31 de marzo del 2021
se van a computar por el 150% del monto invertido. Es decir, que si realizo una inversión de $100.000, voy a computar para el IRAE $150.000. O sea que el beneficio lo voy a aplicar sobre $150.000, ¿sí? A su vez, los proyectos presentados hasta el 31 de marzo del 2021 se incrementarán en un 20% el porcentaje de exoneración obtenido. Es decir, que si tengo un 30%, voy a tener... ¿Esto qué tiene como condición? Que tengo que al 31 de diciembre del 2021 haber ejecutado hasta el 75% de la inversión, perdón, 75%. Si no ejecuté el 75% de la inversión, tengo que devolver los impuestos actualizados por la OI. ¿Sí? Una cosa importante es que este 20% de incremento aplica para los proyectos que se presenten con la matriz de indicadores, ¿tá? Es algo importante a tener en cuenta. Entendemos, todavía no está muy claro, que los que se presenten por el régimen simplificado no podrían acceder a este 20% adicional, pero es algo que tenemos que, COMAP no se ha expedido al respecto aún, ¿sí? Bueno, y otro de los incentivos que se mantienen son para las micro y pequeñas empresas, pero en este caso es curioso porque el adicional de IRAE que recibían antes era un 20, ahora un 10. En este caso es el único que se ve un poco desfavorecido, pero de todas formas, como todos los otros indicadores han sido más beneficiosos, entendemos que seguramente se compense este 10% con el 20% que era antes, en resumen sería más o menos lo mismo y hasta aún más por todos los beneficios que tienen ahora, y al ser el mínimo el 30% de la exoneración, ya es otro escenario del cual partimos, no es como antes que el mínimo era un 20%. Lo importante también para las micro y pequeñas empresas es que se adicionará un ejercicio al plazo de la exoneración, ¿sí? O sea que si nos dan 4 años de beneficio, vamos a tener 6 años porque nos van a regalar un año más. Luego, en lo que refiere a los incentivos para usuarios de parques industriales y científico-tecnológicos, lo vamos a nombrar más que por arriba porque es algo muy específico el tratamiento de estos parques, y lo importante es que el beneficio de IRAE y el plazo de IRAE de exoneración se incrementarán en un 15%, tanto el IRAE y el plazo. Es decir, que si me dieran X años, esos X años lo voy a tener que aumentar en un 15%. A su vez, tenemos beneficios en aportes patronales. Esto es para determinadas actividades y siempre y cuando se verifique la prestación del servicio a ese tipo de actividad. En cuanto a las ampliaciones, como diferencia del régimen anterior, las ampliaciones se podían presentar hasta 2 ejercicios después de que surge la lectura promocional. Ahora se puede presentar durante el plazo de utilización de la exoneración de IRAE que surge de la resolución, siempre y cuando coadyuve con la concreción de los objetivos, ¿sí? ¿Qué limitantes tenemos? En este caso no se fue tanto a lo que establecía el decreto 455, que podía presentar ampliaciones hasta un 100% sin cumplir indicadores adicionales. En este caso sí tenemos que cumplir indicadores adicionales, pero hasta para las empresas que presentan ampliaciones mayores al 30% y hasta el 50%. Es decir, hasta el 30% no tengo que cumplir ningún indicador, no tengo que aumentar indicadores. Si presento una ampliación de hasta el 50%, tengo que cumplir nuevos indicadores, aumentar los indicadores del 30 al 50%, es decir, por un 20% incremental. ¿Ah? Y si presento una ampliación por más de un 50%, ya eso es un proyecto nuevo. Luego tenemos el tema de cuándo me puedo amparar al nuevo decreto. Sabri, uno más, Sabri. Ahí va. Lo importante de este decreto también es que me puedo amparar a este régimen a partir de los proyectos presentados a partir del 1 de mayo del 2020. Es decir, que los proyectos que presenté por el decreto 143/2018 los puedo cambiar para este régimen que es mucho más beneficioso que el anterior, ¿sí?
tengo esa opción y los que han presentado estaría bueno analizarlo, planificarlo, para ver si corresponde, si conviene el cambio. Bueno, ahora los dejo y los dejo en manos de Jorge. Bueno, buen día para todos. Gracias por acompañarnos en esta mañana. Bueno, Magalí, gracias por el resumen, que la verdad son varias decenas de artículos de la normativa que fueron resumidas en unos pocos minutos. No es fácil, no es fácil. Por mi parte, lo que voy a tratar de hacer es, en términos prácticos, lo más fácil que me sea posible, es, bueno, repasar juntos qué es la matriz y cómo funciona. Me voy a tomar 30 segundos antes para mencionar dos cosas que son importantes, hacer un poquito de historia, que tiene que ver con el origen de esto, que como decía Magalí, arranca con la ley 19.906, por allá por el año 1998, y que cambia conceptualmente en el año 2007 para pasar a ser algo objetivo en lugar de algo que en definitiva había que ir a golpear a la puerta del ministerio y a veces salían, a veces no salían. Creo que este mecanismo ha ayudado muchísimo a la transparencia y da bastante más seguridad a los inversores, por un lado. Un punto que es bien importante y que está bueno que lo tengamos en cuenta. Y el otro punto, que tampoco es menor, que cambió la filosofía a partir del 2007 en cuanto a la carga de información o cómo se solicitaba al inversor. En tanto el Estado, hasta ese momento, hasta el 2007, pedía indicadores de rentabilidad, pedía la VAR, la TIR, todo ese tipo de cosas que hacen al conocimiento del empresario, que en definitiva es quien sabe cómo invierte, cuándo invierte, si gana, si pierde plata. Y lo que puede hacer el Estado, que es lo que se empezó a hacer desde el 2007, es justamente ver las externalidades, las cosas que le sirven al país, como el empleo, la exportación, llevar actividades al resto de la República, que sería la descentralización. Y acá ya estoy entrando en terreno en justamente lo que son los indicadores de la matriz. Ahora, eso tuvo una historia, desde el año 2007 al 2013, tenemos 13 años de historia, y hemos tenido periodos que cuando arrancó fueron bastante generosos. No quiero hacer juicio de valor sobre si eso era necesario con esa intensidad en ese momento, o podía ser menos, y haberse utilizado más fuerte cuando la actividad cayó. Pero lo cierto es que hubieron como cuatro periodos, diferentes cambios, y como decía el contador Camplano al principio, este modelo que arranca ahora tiene que ver, o se parece más a lo que fueron los primeros años. Entrando en terreno y de lleno, voy a comentar, en términos sencillos, la matriz es ni más ni menos que el medio que me permite acceder a un puntaje, que si yo llego a ese puntaje, obtengo los beneficios fiscales que como empresario, bueno, me hacen más rentable la inversión, en definitiva me beneficia. Así que bueno, hay que tener bien claro que esta matriz es la puerta de entrada para tener o no tener el beneficio de la renta. Y bien claro que es para la renta en particular, pero cuando obtengo este beneficio de la renta, también estoy alcanzando el puntaje que me permiten los otros beneficios que mencionaba Magalí, que son el impuesto al patrimonio, la exoneración de impuesto al patrimonio, el crédito por IVA en las adquisiciones y evitarme pagar determinadas tasas. Ese paquete de estos tres beneficios que acabo de mencionar, que los repito, son la exoneración del patrimonio, el IVA en las compras y los recargos a la importación, son comunes a otro tipo de beneficios que, si vamos para atrás, y esto voy a ser redundante, ya se mencionó, les pido disculpas, pero considero que es importante porque hemos tenido consultas. De hecho, la semana pasada me llamó un cliente, que no sé si estará acá, que me disculpe por ponerlo o por decirlo públicamente, y me salió este beneficio y me dice, bueno, ¿en qué me beneficio? No, mirá,
tú presentaste un megaproyecto, o sea, la batería de otros proyectos que mencionaba Magalí, que sé que eran los parkings, los hoteles, los condoteles, tienen esta misma base que mencionaba de estos 3 grupos de exoneraciones, que también lo tiene esta matriz. ¿Ya? Cuando uno cumple con este objetivo de la matriz, accede a la renta y también a estos 3 beneficios que mencionaba antes. Vamos a la transparencia siguiente, por favor, Sabrina. Así ya entramos a repasar cómo es que funciona la siguiente, por favor. Una más. Una más. Otra. Ahí está. Vamos, no, para atrás. Uno más para atrás. Uno más para atrás. Dame un segundo, George. Bueno, mientras que llega la transparencia... ¿Esa, la matriz o esta? No. La que ya tiene la... Así vamos a hablar del funcionamiento en concreto y cómo nos hacemos de los puntos para tener el beneficio. La matriz... Opa, se fue de vuelta Sabrina allí. ¿Acá? Es la siguiente. ¿El esquema de los porcentajes y los puntos? Acá, quietita ahí. Ahí está, gracias. Bueno. Vale, perfecto. Ahí está. Se fue de vuelta. No, acá. Bueno, mientras que yo les voy contando que para acceder al puntaje tenemos que hacer un punto. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, lo hacemos mediante el cumplimiento de algunos de estos indicadores. Cada uno de estos indicadores genera un punto. Si se me permite la grosería, sería como el partido de truco, ¿no? Donde la flor vale 3, el envido vale 2, y bueno, y así. En esto es igual. El empleo vamos a tener la oportunidad de generar determinado puntaje. En las exportaciones vamos a generar determinado puntaje. En descentralización también. Después les voy a ir contando más adelante cada uno de ellos, pero el esquema general sería este. Yo genero los puntos en cada uno de estos ítems, esos puntos se ponderan por un porcentaje, que es el que se indica allí, ese porcentaje es el nuevo, es el vigente ahora, y esos puntos multiplicados por ese porcentaje nos dan un puntaje, prima allí marcado como prima, eso se suma y nos da un total de un puntaje X. Ese puntaje X se le aplica una fórmula que en realidad es sencilla, no la quise poner para el caso, pero en realidad se le resta 1, se divide entre 9, se multiplica por 70% y se le suma un 30%. Pero como nos queremos mantener en un esquema conceptual para que se entienda fácilmente, ese puntaje se le aplica a esa fórmula y de ahí se obtiene un porcentaje, de que es el porcentaje de beneficio IRAE, que tiene un mínimo del 30%, como decía Magalí, y un plazo máximo, mínimo de exoneración de 4 años. Este es el funcionamiento. Si uno no llega a ese puntaje mínimo, bueno, no obtiene el beneficio. Por eso es interesante analizar el caso a caso de cómo se pueden adquirir los porcentajes en cada uno de estos 6 ítems, que es lo que voy a pasar a comentarles en la transparencia siguiente y en las que siguen. Sabrina, por favor, si podemos pasar hacia adelante. Bueno, las preguntas van al final, yo sé que seguramente vayan surgiendo, les pido paciencia y disculpas, que si fuera presencial, bueno, lo podríamos hacer de otra manera, y de hecho a mí me gustan más las interrupciones, pero por cuestiones técnicas y de ciertos órdenes, lo hemos decidido dejar para el final por este medio. Bueno, el empleo pasó en la matriz de la ponderación que les mencionaba antes, de 40 a 50%. Se ha simplificado bastante. La verdad que en el caso anterior, o en las versiones anteriores, se pedían condiciones especiales en la calificación, determinado nivel de remuneración,
se pedía determinada edad, menores de 25, mayores de 40, etc. Mujer puntuaba diferente. Ahora se ha logrado una simplicidad, a mi juicio, en ese sentido, o sea que cuentan solamente un ser humano trabajando. Incluso ese ser humano trabajando ahora computa con menos horas de trabajo. Antes se requerían 40 horas semanales para las personas mensuales, ahora con 30 horas semanales basta, o sea que también eso favorece para la obtención del punto adicional. Para los jornaleros también hay una baja en la cantidad de horas requeridas, por lo tanto también se hace más accesible calificar por empleo en esta nueva versión. Asimismo, para el empleo hay una fórmula que vincula el monto que uno invierte con la cantidad de personal que uno toma, y esa fórmula, que tiene una raíz cúbica o cuadrada, digamos, seguramente hecha por economistas, se le ha mejorado la fórmula, vaya la redundancia, y ahora también para obtener más puntaje se logra con una exigencia menor de empleo. Después, sobre el final, seguramente van a surgir consultas sobre este indicador de empleo de la matriz general, y con gusto las vamos a responder. Segundo ítem o objetivo o externalidad para calificar son las exportaciones. Aquí también cambió, pasó del 15 al 20% la ponderación, lo que beneficia alcanzar el puntaje. Pasó de una fórmula, pasó este indicador a ser calificado por montos fijos de lo que uno exporta anualmente, y que, bueno, que tiene que mantener el promedio de ese monto de exportaciones. Ahora está en un monto fijo, que lo tenemos en el cuadro siguiente y que les paso a comentar cómo funciona. Ese monto fijo depende de la inversión que uno realice en el activo que adquiera, que puede ser, bueno, de 3,5 millones en la primera franja, después en franjas siguientes incrementales, hasta llegar a los 500 millones de UI. ¿Y esto cómo funciona? Funciona de la siguiente manera. Uno tiene un punto para colocar dentro de la matriz si logra $75.000 en el caso que invierta 3 millones de UI. Ese primer punto es más exigente que el segundo punto. El segundo punto, solamente 37.500, que es la columna que está a la derecha. Y si quiero el tercer punto, 37.500. O sea que yo podría lograr 3 puntos con $150.000 de exportación en una inversión de 3.500. En su versión original, por allá por el año 2007, eran 200.000, o sea que incluso es más beneficioso que la versión original. Luego, el cuadro allí nos muestra las diferentes posibilidades de inversión, y la mecánica es la misma. Si yo estoy en una inversión de 3,5 millones de UI a 14 millones de UI, que ahí estaríamos en términos de dólares hablando de entre $380.000 y $1,5 millones de inversión, bueno, yo tendría que comprometerme para el primer punto en $250.000, el segundo punto serían 125, el tercero 125, si yo quisiera 3 puntos, bueno, tendría que tener una exportación de $500.000. Hay que ver que la inversión también es grande, ¿no? $1,5 millones de dólares. Esta sería la mecánica muy fácil. A nivel de empresario, uno puede perfectamente cuantificar con montos redondos, que es más fácil de visualizar que bueno, aplicar una fórmula y hacer un simulador, que no obstante hay que hacerlo, pero bueno, esto ya nos da una pauta, a mi juicio, bastante más sensible, más sencillo, y en cierta forma también más fácil de alcanzar, tanto el indicador personal como el de exportación en relación al régimen anterior. Sabrina, vamos a la siguiente transparencia. Bueno, la siguiente es descentralización, que también pondera del 10 al 15, o sea, los primeros indicadores a la izquierda de porcentaje son los vigentes antes
y los que están a la derecha, los vigentes hoy día con el nuevo decreto. La novedad acá es que en Montevideo no se puntuaba, ahora con el nuevo decreto se vuelve a puntuar por hacer algún tipo de inversión en Montevideo, y adicionalmente hay un puntaje para aquellas actividades que tengan que ver con el turismo, que se ponderan para zonas especiales dentro de la República, que son Rocha, la parte de, bueno, Montevideo también, la parte de las termas, y ellos tienen un puntaje bastante alto, que anda entre el 8, el 9 y los 10 puntos, que poniendo eso en la matriz, por más que ponderemos por el 15, bueno, ayuda a potenciar el puntaje final de la matriz y por consiguiente la exoneración final que vamos a obtener. Bueno, tecnologías más limpias es el cuarto indicador por el que podemos calificar y hacernos de los puntos que nos permiten el beneficio después. Es un indicador que, bueno, muchos años atrás no se utilizaba tanto, últimamente ha sido de bastante más uso, y ahora, bueno, como que se ha tomado más en cuenta. Es un indicador que yo creo que tiene potencial. Allí tenemos un caso que lo hemos usado mucho en la parte de los proyectos que hemos presentado, que tiene que ver con la lista taxativa. De hecho, menciono que hay una lista taxativa para este tipo de indicador. En ellos se encuentran los vidrios BDH que ayudan al aislamiento y el acondicionamiento térmico en los edificios. Bueno, ahora tenemos el tema de los vehículos eléctricos, que son mencionados específicamente en el decreto, y yo creo que pueden potenciar. Al final tenemos un ejemplo en donde incluí esto de las tecnologías más limpias, y yo creo que con este complemento que mencionaba Magalí, y que yo vuelvo a repasar, que es un beneficio ventana, que estamos muy acotados en el tiempo ahora, pero si alguno tiene la posibilidad o la coyuntura o se le puede dar, tiene mucha ventaja, está vigente hasta el 31 de marzo, entonces cuando uno invierte, en vez de valer 100 la inversión vale 150, entonces eso potencia muchísimo el beneficio y bueno, es realmente una ventaja. Sobre el final vamos a ver un ejemplo. Después hay una lista que no es taxativa, se me adelantó, pero no importa, Sabrina. Hay una lista que no es taxativa, pero que también la hemos utilizado y tiene que ver, por ejemplo, con sustitución de alguna máquina, en donde, por ejemplo, esa máquina puede consumir, por decir algo, 100 kilowatts de energía y traemos una moderna que me consume 50 kilowatts. Entonces, ahí también podemos puntuar en este indicador de tecnologías más limpias. Tiene sí un pequeño trabajito práctico que es llenar unas planillas y tiene que haber un ingeniero que nos apoye para justamente poder mostrar estas cuestiones técnicas que los contadores nos cuesta un poquito a veces. Así que bueno, este indicador yo creo que tiene potencial, después lo vemos en el ejemplo. Investigación, desarrollo e innovación es otra línea donde nos podemos hacer puntaje para obtener el beneficio. A veces cuando uno piensa en innovación, y está incluido, por cierto, piensa en investigaciones, en laboratorios, en todo eso, y sin dudas que va a eso, pero también va cuando uno incorpora una máquina o un activo que en el producto que yo vendo, en mi empresa, bueno, podemos innovar en la venta o en la producción, y podemos innovar en el proceso o en la calidad del producto, y eso nos da puntaje. La verdad que curiosamente veo que se bajó, ustedes apreciarán ahí que la columna de la izquierda dice 25 y la de la derecha dice 20, cuando tratamos de potenciar todo este tipo de cosas, yo hubiera pensado que a lo menos se iba a mantener. Pero bueno, bajó al 20, creo que se pondera bien igual, y se puede hacer puntaje para obtener beneficios en este sentido. Hemos presentado, como forma anecdótica, en una industria que tiene que ver con el vidrio, presentamos hace 2 o 3 años
una impresora que ponía altísima calidad sobre las placas de vidrio, y era innovadora acá en el país, y bueno, se sacaron puntos, anduvo muy bien. Después tenemos otra industria en donde vendía un producto y bueno, lo decidió vender en vez de entero fraccionado, que no es una empresa industrial, sino que es una empresa comercial. Y bueno, le incorporó simplemente un corte al producto, era innovador en el país y también calificó por este lado. A veces, bueno, el empresario es creativo, puede encontrar algún hueco por ahí. Como decía Kaplan, todo esto son cuestiones que hay que verlo caso a caso, empresa por empresa, y lo que no se adapta en un indicador a una empresa se puede perfectamente o se puede adaptar a otra. Así que, bueno, es a tener en cuenta también este indicador de innovación que puede rendir beneficios. Vamos al último indicador, Sabrina. No sé cómo andamos de tiempo. Bien. El último indicador es un indicador sectorial que estaba vigente también, ¿sí? en la versión anterior del decreto, que se potenció del 20 al 25, la ponderación en la matriz. Son indicadores que van por ministerio, básicamente. Tenemos un set de indicadores, de 2 o 3 indicadores, que van en el Ministerio de Economía y Finanzas, un set de indicadores también que van en el Ministerio de Turismo, otro en el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, y en el Ministerio de Industrias también. Este indicador sectorial yo creo que se mejoró sustancialmente, creo que va a andar bien. Se le sacaron cosas que no tenían ningún sentido, o sea, indicadores que estaban allí y que en los últimos 7 años creo que ni siquiera una empresa calificó por algún indicador que existía en la normativa, y creo que se hizo muy bien en quitarlo, porque no tiene sentido algo que es una cuestión teórica que a alguien se le ocurrió y que nunca tuvo un efecto práctico. Era hora de sacarlo y me parece que fue muy bien eliminado. Por otro lado, se incorporaron algunos, en particular el que les voy a comentar ahora, es común a todos los ministerios. Es un indicador que va al Ministerio de Economía y Finanzas, Ganadería, Industria, Turismo. Cualquiera de los 3 lo puede aplicar, y se trata de empleabilidad, es nuevo, y lo que evalúa es lo que la empresa invierte en capacitación. El indicador sería el gasto en capacitación, por decir algo, 100 pesos, sobre 1.000 pesos de remuneraciones nos da un incremento. En la próxima transparencia, Sabrina, ahí tenemos el indicador explicado. Una vez que uno tiene ese porcentaje que les acabo de comentar, que vendría a ser lo que yo gasté en capacitación, o mejor dicho, invertí en capacitación, sobre lo que yo pago remuneraciones, voy a llegar a un porcentaje, y los beneficios que yo voy a obtener va a ser entre el 1, si ese porcentaje me da entre el 1.5 y el 3%, voy a tener 3 puntos, entre 3 y 5%, 5 puntos, más de 5%, 10 puntos. Hay algunas empresas puede que inviertan fuerte en esto, y creo que esto es una oportunidad de aumentar la calificación del personal, de los trabajadores uruguayos, y una oportunidad para la empresa que lo hace de poder beneficiarse de esto. Así que bueno, tenemos desde 3, 5 y 10 puntos que se ponderan al 25%, si no me equivoco, o sea que hay oportunidad de obtener beneficios también en este indicador. Respecto a los otros indicadores por ministerio, se puede resaltar un indicador que hemos usado bastante con Magalí. En el Ministerio de Economía y Finanzas, por ejemplo, el indicador que se puede utilizar es el de certificación de calidad. Hay una lista de certificaciones que uno puede optar. Esa certificación, bueno, hay ciertos plazos para obtenerla, después hay que mantenerla por 3 años en este caso, y bueno, es una línea de obtención de puntaje que nos ha resultado buena. Magalí ha presentado para clientes, yo también, así que bueno, creo que está dentro del menú, se puede utilizar. El Ministerio de Ganadería también tiene obviamente otro set de certificaciones que tienen
que ver más con la actividad. Y bueno, dentro de cada ministerio tenemos opciones allí, o sea, si alguno tiene el caso, con gusto lo podemos analizar. Así que bueno, creo que venimos bien de tiempo. Ahora creo que iríamos a lo que sería la vedette, como le llamamos ahí con Kaplan y con Magalí, a la matriz simplificada. Que la matriz simplificada lo que hace es dejar como único indicador el empleo. Entonces uno no tiene que preocuparse del resto de los indicadores o de la ponderación para llegar a obtener el beneficio. La matriz simplificada lo que hace es, para un monto dado de inversión, establece la cantidad de personal que uno tiene que tener para el primer punto, y después, en base a ese primer punto, hay una tabla, que si uno tuvo un punto, o tuvo 2 puntos, o 3 puntos, va a esa tabla y se fija en cuánto es el monto del beneficio que obtiene y cuánto el plazo para aplicar ese beneficio. La tabla está a continuación. Sabrina, por favor, así la compartimos. Entonces, esta matriz simplificada nos diría que para una inversión de $380.000, por ejemplo, yo ya tengo mi primer punto con 3 personas. Si yo invierto, por decir, entre 380.000 y $1,5 millones, que sería la segunda línea allí, para mi primer punto yo tengo 5 personas. Y así sucesivamente para mi primer punto. Para el punto adicional, en el caso de que yo invierta $380.000, tengo que una persona más ya me genera el punto adicional. O sea que para el primer punto 3 personas, para el segundo punto tan solo una, en el caso de tramo de inversión hasta $380.000. Si el tramo de inversión va a $1,5 millones, ahí tendría que, para el segundo punto, 2 personas. Y a continuación, porque si yo digo solamente los puntos acá, al inversor no le dice nada. Ahora vamos a la parte que sería la interesante para el inversor. Con el primer punto, ya sea en cualquier rango de inversión que yo consiga, voy a tener un 42% de beneficio, lo que es bastante, tanto si yo invertí $380.000 o si yo invertí $1,5 millones, un 42% es un retorno, a mi juicio, bastante interesante, ¿no? Así que bueno, ese primer punto, obviamente, cuando la inversión es de $380.000, me va a costar 3 personas, y cuando mi inversión es de $1,5 millones, me va a costar 5 personas. Tenemos un dulce adicional, por decirlo de alguna manera, que es si el proyecto se presenta hasta diciembre de este año, yo, a lo que dije hasta este momento, que con un punto tengo 42, en realidad me regalan un escalón más. O sea que si yo un punto tengo 42, me regalan a 45, si yo presento el proyecto antes del 31 de diciembre de este año. Creo que este sistema es muy práctico y muy bueno desde el punto de vista del beneficio. Recordemos que incluso no existía esta matriz simplificada en la versión anterior, pero la que había establecía un mínimo de un 20%. O sea que acá estamos hablando de un mínimo de un 42%. Es muy interesante, a mi juicio, muy interesante. Bueno, creo que estaríamos redondeando por acá. Sabrina, a ver si ya vamos con los ejemplos. Bueno, el ejemplo, sin ir a ponerlo a la matriz, ya fui directamente a los resultados, es que si tengo, por ejemplo, una inversión de $350.000, si yo tuviese o incluyese dentro de esos $350.000, $88.000 en producción más limpia, por ejemplo, yo tendría un beneficio mínimo con la matriz que me asciende a un 30%. Pero, como tengo la chance, y estoy en la matriz general, puedo agregar descentralización, que ahora, por ejemplo, computa en Montevideo. Yo tomé Montevideo en este caso. Entonces, ese 30% se transforma en un 37%. Pero,
pero, y acá viene lo interesante del periodo ventana que mencionaba Magali, en donde tenemos beneficios extra, resumidos, un beneficio considera que la inversión, en vez de ser el 100%, se potencia y se considera como si es el 150%, un 50% más. Y después tenemos el beneficio adicional, que es para los proyectos que también se presentan en el periodo que mencionaba Magali, hasta el 31 de marzo del 2021, que se da un 20% más adicional. O sea, que el 30% base más la descentralización nos lleva a 37, más este beneficio ventana, de aquí en más le voy a llamar ventana para tomar este 1.2 y este 1.5%, nos convierte en la rentabilidad en un 67%. 67% sobre $350.000. Es una muy interesante opción, muy interesante opción, diría yo. ¿Hay que correr? Sí, es verdad, hay que correr. Está hecha justamente para eso. Pero hagamos cuentas y veamos que si tenemos, perdón que no lo incluí en la transparencia, pero vamos a perder 20 segundos y les pido disculpas. Si tenemos 350 por .67, nos da que nos devuelven $240.000. No sé qué pasó. Se fue una para adelante de Sabina. Bueno, nos quedan allí $230.000 de beneficio. Yo diría que prácticamente la inversión no salió gratis, pero estamos pagando un 40%, prácticamente la inversión sale muy en cuenta, muy en cuenta. Bueno, vamos al segundo ejemplo, Sabrina. Tenemos acá el caso de la misma inversión en el tope, en la franja mínima de $350.000, teniendo exportaciones por $225.000, tenemos un beneficio base del 30%, agregando descentralización, muy parecido al beneficio anterior, nos da un 37%, o sea que en esta época de periodo ventana también tendríamos hasta el 67%. Una cosa que me faltó manifestar en el caso anterior es que, como puntúan similares, el beneficio que estamos obteniendo por producción más limpia, que fue el indicador que utilicé en el ejemplo 1, también vale para el caso de innovación. O sea, sería la misma ventaja o beneficio tributario de los $230.000 si yo puntuase un 25% de lo que invierto, es decir, de los $350.000, 88.000 los pongo o en innovación o en producción más limpia, llego a tener hasta el 70% de beneficio tomando en cuenta el periodo ventana. Bueno, vamos al ejemplo 3, Sabrina. Sí, Jorge, tenemos varias personas levantando la mano para hacer consultas. Les reiteramos que quedarán para el final. Al final de la exposición, ahora en breve nomás, ya respondemos a las consultas que tienen. ¿Sí? Les pedimos que aguarden un momento. Vamos al tercer ejemplo. 3 minutitos, les pido disculpas, 3 minutitos quedan nada más. Vamos por el tercer ejemplo, en donde tenemos, por ejemplo, un certificado de calidad. Certificado de calidad que en realidad lo que les quisiera compartir es que no es difícil de obtener. Hay casos que son típicos que hemos usado, que tienen que ver con la salud laboral. O sea, es un certificado accesible, que no requiere tantas horas de trabajo como puede ser una cuestión que tenga que ver con manejo de stocks o con logística de un depósito o con procesos bastante más complicados. Uno, teniendo ese certificado, ya puede tener un beneficio que anda en el 32%, que con descentralización puede llegar a un 39%, y con un beneficio ventana, que ya lo habíamos mencionado, podemos llegar hasta un 70%. Creo que sin el ventana igual estamos en un porcentaje interesante, porque un 39, un 40%, o sea, de cada $100.000 que yo invierto, poder recuperar $40.000 no está nada mal.
creo que merece ser tenido en cuenta. Vamos al último ejemplo. El último ejemplo tiene que ver con la matriz simplificada. Lo habíamos visto en el caso teórico que les había indicado con un punto. Acá lo que tenemos de discusión es lo que mencionaba Magalí, si le ponemos el 1.2 para el periodo ventana. Igual, teniendo en cuenta esto, no hice el cálculo acá en esta transparencia, pero en el beneficio ventana lo que tiene más peso es tomar la inversión al 150%. Y la parte del 1.2, eso tiene menos peso. Haciendo números a ojo de buen cubero, a ojo de buen cubero, tal vez el 81 se pueda transformar en 70 y poco, si dejamos por fuera el 1.2. Pero si considerásemos todo, que entiendo yo que puede haber espacio, lo chequearemos con la Comap después, creo que tenemos un 80%. Y en este caso, bueno, sería un beneficio muy importante. Muy importante. Bueno, creo que estaríamos ahí con los ejemplos muy básicos. Las apreciaciones finales ya fueron comentadas por Magalí, pero me gustaría, porque la verdad que vale la pena, las limitaciones que habían antes desaparecieron respecto a presentar los proyectos hacia adelante y no hacia atrás, con esa limitación del 20% hacia atrás, la verdad que acotaba mucho. Menos exigencia para alcanzar los indicadores, bueno, un poco lo que conversábamos en cuanto al personal, en cuanto a la exportación, en fin, son menos exigentes. Mide los objetivos al final del periodo, lo que es una ventaja también, porque uno no tiene que andar rompiéndose la cabeza si llegó o no llegó en la mitad del camino. Entonces, miramos solo al final y, bueno, trabajamos tranquilos durante el resto del periodo, midiendo nuestra propia exigencia. Menos exigencia para mantenimiento de los indicadores, sí, sin duda, porque la verdad que mantenerlos durante 5 años era un peso bastante grande en la espalda del empresario. 3 años me parece que es mucho más manejable. Incorporaron la matriz simplificada, yo creo que es muy bienvenida. Se eliminan objetivos inútiles, ya lo había comentado. En particular, para los que de repente no están en el tema, había uno que tenía que ver con la cotización de las empresas en el mercado de valores. Se trataba de dinamizar, la intención era buena, pero la realidad es que nadie tomó en cuenta ese indicador. Crea objetivos simples, fáciles de calcular y más flexibilidad para las ampliaciones. Creo que en suma hay un positivo respecto a la norma anterior. Así que bienvenida sea y ojalá sirva para que genere empleo, que en el final y cuando se pasa raya, y a mi juicio es lo que importa para que la gente pueda vivir. Es el trabajo lo que saca adelante al país, a las personas y al Uruguay. Así que, bueno, muchas gracias por su atención y a cargo del contador Kaplan las últimas precisiones. Y después quedamos a disposición para las preguntas. Alfredo, quedan para ti los comentarios finales. Ahí ya tienes audio. Sí. Voy a tratar de hacer los comentarios finales lo más cortos posibles, lo más sintéticos posibles, para permitir la ronda de preguntas. Primer tema, y voy a tratar de no ser redundante, simplemente agregar, digamos, algún pequeño detalle. Para calificar, tiene que ser una empresa que esté al día con sus impuestos, tiene que ser rentable. Eso no lo dice la Comap, pero lo dice la realidad. ¿De qué me sirve presentar un proyecto Comap con una excelente exoneración de rentas si no tengo rentas? Salvo el tema del IVA, que lo comentó Magalí, especialmente para empresas que tienen facturación exenta de IVA y que el IVA es un factor de costos. Con lo cual la devolución del IVA ya no es un tema financiero, sino económico. Simplemente recalco algunas cosas. Un traje a medida. Yo no soy muy afecto de usar trajes, pero es un traje a medida. Elegir los indicadores o matriz simplificada. El tema que indicó Magalí de los activos promovibles según la fecha de balance, si vamos 6 meses o todo el ejercicio económico.
La COMAP no mide la rentabilidad de un proyecto para elegirlo, pero el empresario lo tiene que reanalizar. No importa cómo se financia, capital propio, capital ajeno. Si uno fuera a calificar por el factor personal, uno tiene un poco de miedo y yo cumpliré de acá 3 años. Y bueno, seamos un poco más modestos y luego podemos repuntuar. Simplemente un ejemplo del cuadro de Jorge, con matriz simplificada, 10 años daba 10.69%. Si le agregamos que esas inversiones se hicieran hasta el 31 de marzo del 21, computándose a un 150%, eso me daría una exoneración de un 103,50%, es decir, me devuelven más que todo el tema del monto del proyecto. Vale la pena recalcarlo. Simplemente en los regímenes distintos de COMAP, el parking ya no está vigente para poder presentarse, se debería presentar por el parking, por el sistema general. Distinto es el que ya lo presentó por parking, que sí sigue vigente. Y básicamente, para culminar, yo creo que en materia inmobiliaria se hizo mucho con megaproyectos, con BIS. Está faltando para proyectos de más de 1000 metros que no son ni BIS ni megaproyectos, algún tipo de estímulo que ya APU lo ha planteado, digamos, al Ministerio de Economía. La retroactividad la habló Magalí, así que lo único que me resta es, lámina siguiente, agradecerle y quedamos a disposición para todas las preguntas. Gracias desde ya, y bueno, iremos canalizando las preguntas en función de cada tema. Bueno, si les parece, les voy leyendo las consultas que recibimos en orden de aparición, ¿sí? Para Jorge, Sebastián Escoto, pregunta, ¿en el caso de vehículos eléctricos, el IMESI está incluido en la exoneración de la importación? Sí, yo entiendo que es el criterio general siempre. Si el bien no es competitivo de la industria nacional, y hasta donde yo tengo entendido, nosotros no fabricamos vehículos eléctricos, tenemos la exoneración de los tributos a la importación. Ok. Luego tenemos una consulta de Jorge Burovsky que pregunta, para un megaproyecto inmobiliario, ¿solo con empleo mínimo para la obra se puede alcanzar el 90% de exoneración de IRAE? La respuesta, digamos, sería que no. Los megaproyectos son una categoría distinta que califican por monto de inversión y porcentaje de amenities. No importa para nada el factor empleo. Claro, una cuestión allí que de pronto contador podría tomarse en cuenta es si el emprendimiento no se hace para vender, se hace para alquilar, se podría utilizar. Comentario, es correcto lo que decís, Jorge, yo usé la palabra megaproyecto como megaproyecto. Si lo entras como proyecto COMAP, ahí ya no importa el monto de la inversión, si es megaproyecto o no, y si es solo para alquilar, y son oficinas o locales, no viviendas, podría pensarse en un proyecto COMAP y calificar solamente por volumen de gente. Pero sería una situación muy especial, no viviendas, sí oficinas, sí locales comerciales y solo para alquilar. Bien. Gonzalo Gamba nos pregunta, ¿el beneficio de empleabilidad para calcular el porcentaje debe considerarse todo un ejercicio? Sí, para el tema del objetivo del indicador de empleo es el promedio, o sea, tenés que mantener el personal, el incremento de personal se tiene que mantener durante los 3 años. En promedio, por ejemplo, si tú tenías que tener 5, tenés que tener el promedio de 5 cada año. Podrás tener 0 el primer año, pero tenés que compensar en los otros para lograr el promedio en los 3. Ok, paso a la siguiente pregunta. Aclarado.
Gonzalo, en todo caso, coméntanos si quedó aclarado, si no, nos puedes enviar un correo, ¿sí? Karina Zapolinsky nos pregunta, si solo quiero adquirir un vehículo eléctrico, ¿con eso ya califico para el beneficio o debo sumar puntos de otra manera? No, califica simplemente el vehículo, califica para la matriz al 100% de la inversión. Sería un desperdicio solo hacerlo con el vehículo. ¿Se podría incorporar algo más? Bien. Alejandro Velati, ¿la exoneración de IRAE hasta el 90% es para ejercicios finalizados con alguna fecha tope? Desde que se presenta el proyecto. Desde que se presenta el proyecto y hasta los años que tengas, te den los beneficios. Si vos los primeros años tenés pérdidas fiscales, tenés una prórroga de 4 años y a partir del 5.º año desde la resolución empezás a computar el año 1. Si te dieron 5 años, tenés año 1, 2, 3, 4 y hasta el 5, hasta ahí podés usarlo. Ok. Luis Grieco consulta, ¿cuál es el monto mínimo de inversión para calificar? No hay monto mínimo. No hay monto. Monto mínimo. Yo diría, digamos, simplemente los gastos de presentar un proyecto tiene que tener una materialidad. Yo creo, por decir algo, digamos que menos de $30.000 no vale la pena presentar un proyecto. Pero bueno, no hay un mínimo objetivo. Bien. Martín Silveira pregunta, me genera duda, con el aumento del 150% de la inversión y el aumento del 20% en el porcentaje de exoneración, ¿puede que exonere más del 100% de la inversión inicial? ¿Esto está permitido? Fue exactamente en las conclusiones el ejemplo que yo ponía. Si alguien califica con la matriz simplificada con un 69% y hace la inversión hasta el 31 de marzo del 2021, tiene un 150 de bonificación, llegaría a 0,69 por 1.5 a un 103,50. Hay una mención que no debería pasar el 100%. Queda el beneficio, queda la duda por ese 3,5%. Pero el 100 puede llegar. Bien. Gustavo Fernández Lazo nos pregunta, ¿se pueden realizar proyectos de inversión en balnearios del departamento de Canelones? Usted habló de algunas zonas balnearias. Proyectos COMAP en todo lugar del país. No confundir, digamos, con vivienda de interés social, que no puede ser, digamos, en balnearios. Pero digo, un proyecto COMAP es en cualquier lugar del país. Sí. Yo agregaría, porque a veces hay confusión, los clientes nos preguntan, tal vez esta aclaración que voy a hacer para algunos sea una obviedad, pero tal vez para otros no. Todo lo que hablamos de estos proyectos, y hay gente que tiene que ver con el sector inmobiliario y la aclaración va más para ellos. Todas estas inversiones no se pueden enajenar hasta que pasen 10 años. ¿Tá? Bajo este régimen especial de este decreto, que tiene que ver con la matriz en particular, todo lo que uno adquiere no se puede enajenar. Puede perfectamente sí ser proyectos inmobiliarios, básicamente oficinas para alquilar, porque no se pueden viviendas para la gente, domicilio, ¿no?, de la gente. Y esas dos precisiones, porque muchas veces surge la duda, nos consultan, esta normativa no permite enajenar, es una parte importante a tener en cuenta. Analía Juan pregunta, ¿el software se exonera? No está dicho específicamente, pero ahora se exoneran los intangibles y estamos a la espera de que COMAP emita alguna circular y que ya qué bienes incorporables se incluye, pero al parecer sí, se podría exonerar, no está dicho expresamente aún. Bien. Martín Silveira nos repregunta, si quieren les reitero cuál era la pregunta inicial, les recuerdo. Martín preguntaba con el aumento del 150% de la inversión y el aumento del 20% en el porcentaje de exoneración, ¿puede que exonere más del 100% de la inversión inicial? ¿Esto está permitido? Lo que repregunta ahora es, sin importar con qué matriz obtiene el porcentaje.
La única duda del 20% era si se computaba también para la matriz simplificada, pero hasta el 100% puede llegar. Claro, capaz que una aclaración para Martín, vamos a poner un caso de extremo, a ver si clarifica. El caso de extremo sería, suponte que haces la matriz y te da un 100% el porcentaje. Ese 100% no puede darte más del 100% el porcentaje de la matriz. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Si bien ese porcentaje es 100%, cuando tú invertís 100 pesos, no se te va a tomar como que tú invertiste 100 pesos. Entonces se te va a tomar como que tú invertiste 150 pesos. Entonces vas a aplicar el 100% sobre 150 pesos. Entonces, en vez de tener 100 pesos en valores absolutos, tú vas a tener 100 pesos en valores absolutos para pagar los impuestos ante la DGI. No sé si eso ayuda a clarificar. Creo que sí. Está contestando acá Martín, que gracias. Preguntaba por lo que decía Alfredo, dice. Creo que quedó más claro. Martín, en todo caso, del 100% del tope. Martín, en todo caso, como verás acá en la siguiente lámina, quedan los correos de los 3 contadores a disposición para ampliar y ponerse en contacto. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? Ahí ya contestamos todas las que teníamos planteadas. Bueno, si no hay ninguna otra consulta más, ¿les parece que cerramos por aquí? De acuerdo, y simplemente volver a agradecerles por su presencia y quedamos a disposición ante cualquier consulta. Ahí está. Muchas gracias a todos por asistir, por participar. Acá nos están agradeciendo también. Gracias a ustedes por conectarse. Y quedamos en contacto y a las órdenes para seguir conversando. Gracias. Gracias por acompañarnos esta mañana. Muchas gracias a todos.